La Iglesia Comunidad Cristiana Apostólica, la Catedral de Vida y el Ministerio Internacional Palabras que Dan Vida presentan al apóstol Henry Penso con el tema en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Dice así la palabra de Dios. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron del sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Padre, gracias te damos en esta noche. Bendito eres para siempre. Te alabamos y glorificamos. Te damos gracias por esta palabra, porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos confronte. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a titular este mensaje: no desciendas a Emaús. El significado de la palabra Emaús en el griego significa aguas calientes. Y este pequeño poblado, esta pequeña ciudad, vamos a decirlo así,
estaba aproximadamente a unos 11 kilómetros de distancia bajando de Jerusalén. O sea, todo el que estaba en Jerusalén tenía que bajar a donde estaba Emaús, porque Emaús estaba en un lugar como una llanura respecto al lugar donde estaba Jerusalén. Y estos venían precisamente descendiendo de Jerusalén, iban hacia Emaús. Ahora, decía que estaba Emaús a unos 60 estadios o aproximadamente unos 11 kilómetros de distancia a Jerusalén. Aproximadamente esa era la distancia que había. Ahora, lo que quiero enfocar en esta noche es poder relatar lo que el pasaje nos está enfocando en este momento. Y hay varios aspectos interesantes acá. El primer aspecto que yo veo es que estos hombres habían caído en un estado de conformismo. Diga conformismo. ¿Ve? Mire que dice el capítulo 14, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. En otras palabras, ellos estaban haciendo como muchos hacen. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que yo hice aquello, yo hacía lo otro. Yo recuerdo cuando estaba en el primer amor y en la iglesia cantábamos y alabamos al Señor y había un mover. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué estás recordando ahora? Entonces, hay gente que se queda en el recuerdo y vive del recuerdo. Es bueno recordar. Lo que no es bueno es quedarse en el recuerdo. Y estos hombres estaban en un estado de conformismo. Ahora, ¿qué significa para nosotros conformismo? Conformismo significa la práctica del que con demasiada facilidad se adapta a cualquier persona, a cualquier circunstancia. Eso es conformismo. Es un acto de tolerancia en el cual cualquier dificultad, ¿verdad? A cualquier dificultad nos rendimos. Se la doy un poquito más clara. Es un estado en el cual, así como estoy bien. Así como estoy bien. No necesito cambiar, no necesito más nada, así estoy bien. Por lo tanto, como yo me siento bien así, no me voy a mover. Es un estado de conformismo. Yo me conformo con lo que tengo. Dígale al que está a su lado, no te conformes con lo que tienes. Tienes que pedir más, tienes que tener más. ¿Entiendes eso? Voy rápido. La segunda cosa que yo veo acá, o que vemos acá, es que había una ceguera espiritual. Imagínese usted que yo vaya por un camino, me consiga con ustedes, con alguno de ustedes o con dos de ustedes, y que ustedes no sepan que yo soy Henry Peso, el pastor de la iglesia. ¿Aló? Pues ellos se consiguen el camino con Jesús y comienzan a platicar con Jesús y no sabían que era Jesús. Mire el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. ¿Aló? ¿Cuántos tienen aquí los ojos velados? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen los ojos vedados? ¿Me escucharon? ¿Cuántos tienen los ojos vedados? Aparentemente nadie.
¿Sabe? La palabra ceguera se usa muchas veces para denotar la ignorancia y el error, especialmente, escuche bien, especialmente en nuestra pecaminosa falta de discernimiento en cuanto a cosas espirituales. Ahora sí cambió el asunto. Si la iglesia conociese bien el mundo espiritual y las cosas espirituales, no pasásemos por donde hemos estado pasando. Si usted conociese bien el mundo espiritual, a usted no le pasasen muchas cosas que no tenían por qué pasarle. Pero como hay un desconocimiento de eso, de lo espiritual, porque nos manejamos más con los sentidos que en lo espiritual. Y cuando hablo de que nos manejamos más en los sentidos, me estoy refiriendo a esos 5 sentidos que usted tiene y que yo tengo. Me refiero a esos sentimientos que son los que muchas veces son los que gobiernan nuestra vida. Porque muchas veces pretendemos vivir una vida cristiana siendo gobernada por los sentimientos, pero no por el espíritu. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, y ya esto lo he repetido muchas veces, hermano, pero no me cansaré de repetir las mismas cosas. El Espíritu de Dios viene a amalgamarse, a unirse con nuestro espíritu, no en el alma. ¿Por qué? Porque Él necesita gobernar desde nuestro mismo espíritu, todo nuestro ser. Porque todo lo que va a ser revelado por Dios lo hace a través del Espíritu. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Para que se produzcan los cambios necesarios. Y para que usted sea guiado por el Espíritu de Dios. Cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, entonces ya usted no es dirigido por los sentidos. ¿Aló? Preguntaba esta mañana cuántos se han desanimado. Levanten la mano ahora los que no vinieron esta mañana. Los que no vinieron esta mañana, levanten la mano. O sea que hay unos que vienen en la mañana y otros que vienen por la noche. Esto está muy interesante. Dígame si Pedro le dice al Señor: Señor, vas a tener que hacer dos segundas venidas. Una la vas a hacer en la mañana y otra la vas a hacer en la tarde. Hello. La ceguera espiritual no nos permite ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Escuche bien. Satanás y sus demonios son seres que fueron vencidos y que no tienen más poder del que tú y yo le damos. El problema está en que nosotros le seguimos dando poder, y le seguimos dando poder por nuestro grado de confesión. Pero por ignorar todas estas cosas, por ignorar cómo es que opera el mundo de las tinieblas, cómo es que opera el mundo espiritual, tanto del mundo espiritual donde se desenvuelven los ángeles de Dios, como donde se desenvuelven los demonios, las dos cosas. Porque cuánto de lo que estamos aquí hemos entendido que los ángeles son servidores nuestros. Que los ángeles no son para que los adoremos. Ellos están puestos para servirnos a nosotros. Cuando yo me monto en un avión,